Muchos dicen que la verdad no existe, que se crea la verdad de acuerdo a lo que individualmente se vive. Sin embargo, hay un grupo de personas que creen y basan indiscutiblemente cada detalle de su vida en esta verdad. Creen en un Dios vivo, real y que obra cada día de su existencia. Como fieles servidores, dejaron muchas cosas para vivir de acuerdo a los principios de un solo libro, la Biblia. Te invito a descubrir, de la mano de varios misioneros, increíbles historias con las que podrás ver la vida desde otra perspectiva. Exploremos juntos y con una mente abierta quién es el Dios al que estas personas sirven. Comenzamos. Hola y bienvenidos a un episodio más de este programa, de este podcast, de este proyecto nuevo que tenemos aquí en el Instituto Quebrada León. Tengo un invitado muy especial el día de hoy, un amigo, un padre, un compañero para todos nosotros. Él es Víctor Domínguez. Víctor, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir, Gracias. por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Yo sé que no es fácil, es la primera vez que estamos haciendo esto, Sí, pero qué bueno que hayas aceptado estar aquí. gracias a vosotros. Muy bien, me da curiosidad, ¿cuál es tu himno favorito? Pues mi himno favorito es Marcharé en la Divina Luz. No sé el número que es, porque en el antiguo era uno y en el nuevo es otro. Ha cambiado. Pero sobre todo me gusta porque a mi madre le encantaba ese himno y entonces ella lo escuchaba mucho. Y entonces a mí también empezó a agradarme y siempre que me dicen un himno, siempre recuerdo ese himno y también recuerdo a mi madre, ¿no? Por eso. Hace recordar a Marcharé su en la madre. Divina Luz, así es. ¿Hace cuánto tiempo ya está lejos de su madre? Pues llevo ahora casi 4 años. Desde que vino aquí a Desde que Bolivia. vinimos aquí a Bolivia. Vinimos en el 2014 al principio, luego volvimos, pero ahora desde el 2019 estamos aquí, 4 años sin... No ha vuelto No. a España No hemos vuelto a desde que España. vino. Nos gustaría volver nuevamente para ver sobre todo a nuestras familias, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias a la técnica que hay en este mundo y puedes por Zoom o por WhatsApp o lo que sea, puedes hablar y entonces eso es una alegría, ¿no? Porque puedes seguir teniendo ese contacto por lo Una menos. comunicación Sí, con ellos. así es. Qué bueno, me imagino que debe extrañar mucho a su familia Sí. cada vez que hay el Día del Padre o el Día de la Madre. Siempre se extraña, Sí, ¿no? extraño eso, todo eso, mucho, porque quieras o no, tienes una vivencia que has tenido durante muchos años, ¿no? Y nosotros hemos estado siempre cerca de nuestros padres, de mis padres. Entonces, claro, la marcha nuestra pues realmente fue un poquito difícil, ¿no? Porque marcharse tan lejos y no verlos, pues quieras o no, siempre a uno le entran ganas de volver a verles. Sí, es cierto. ¿Tiene planeado volver a España? Sí nos gustaría, lo que ocurre es que necesitamos pues lo que se llama el dinero, ¿no? Para poder ir hasta allí porque es bastante caro, ¿no? El ida y vuelta. Y como tengo 2 hijos y una esposa, entonces se multiplica, ¿no? Pero sí que nos gustaría Claro. poder nuevamente ir allí para visitarles, ¿no? Y estar disfrutando. Ellos tampoco vinieron aquí ninguna vez No, ellos tampoco se han atrevido a venir hasta aquí. a cruzar esa parte del mundo para estar acá. Sí. Y con esto, con el problema de la pandemia y todo, ha hecho que pues, sea un poquito más complicado y se lo piensen más. Está bien. Bueno, este proyecto también es útil para que las demás personas puedan conocer un poco de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hacemos, de cómo es nuestro comportamiento ante diferentes situaciones que la vida nos presenta. Yo considero que es muy diferente a lo que se suele hacer allá afuera. Y las decisiones que tomamos afectan no solamente a nosotros, sino a nuestros familiares también. Sí. Y quiero compartir un poco, ¿no? Conversando con varias personas, con varios misioneros. Quiero que sepan cómo es este mundo de ser misionero, que no es fácil, pero los veo felices y eso cuenta mucho que tener un trabajo estable
estar todos los días con la misma rutina allí siempre y no veo cara de felicidad. Pero Eso aquí es es diferente. Sí, eso es cierto. Mi padre lo dice, ¿no? Os veo muy felices. Y como os veo muy felices, no creo que vais a venir nada más que para visitarnos. Es cierto que cuando uno está en el trabajo y se hace una dinámica muy continua fuera, ¿no? Cuando estaba trabajando en España, pues no sentía realmente una felicidad plena. Pero desde que estamos aquí, viviendo, bueno, en la naturaleza, viviendo con misioneros, haciendo realmente un servicio para Dios, pues finalmente te quedas lleno, ¿no? Te llenas cada día por las actividades que realizas, ¿no? Es cierto que la vida no es un valle de rosas y hay veces que hay dificultades aquí en cualquier lugar donde Claro, en estemos, ¿no? cualquier sitio. Pero es muy bonito el poder trabajar para el Señor en este lugar y poder servirle de la forma que Él quiere, ¿no? Cada día. ¿Ustedes como familia ya decidieron ser misioneros por siempre? Pues yo creo que sí. En el 2014 fue la primera vez que salíamos de España, porque allí campos misioneros no hay muchos, hay iglesias, pero no está muy desarrollado todo esto. Y cuando llegamos aquí, en el 2014, tuvimos la experiencia de estar en un orfanato escuela durante un año y cambió totalmente nuestra forma de ver la vida y nuestros esquemas mentales cambiaron muchísimo. Y cuando volvimos nuevamente a España, yo comencé nuevamente a trabajar, pero me costó bastante adaptarme nuevamente a esa dinámica que existía en España, ¿no? Volvió a un trabajo Sí, normal. volví a un mismo trabajo que tenía con anterioridad y realmente yo cada día le pedía al Señor si me daba otra nueva oportunidad para poder volver a ser misionero, ¿no? Porque había algo en mí que había cambiado por completo. Y entonces pues estoy orando, llorando para que el Señor realmente pudiera volver a abrir una puerta para poder volver a A esa hacer lo vida de mismo misionero. Y con mi que le esposa gusta. finalmente vimos que era lo mejor, ¿no? Dedicarse para el Señor de esta forma, ¿no? Qué bueno, qué alegría tener una familia aquí presente con ese tipo de decisiones Sí. que muchos jóvenes todavía no deciden quizás. Pero dentro de la iglesia adventista existe este grupo de personas, ¿no? No, Sí. no estamos separados de la iglesia adventista, no Así somos disidentes o no pensamos diferente, sino estamos dentro de esta iglesia adventista, solo que con un poquito de decisiones un poco más fuertes. ¿En qué momento usted conoce a Dios? ¿En qué momento usted puede decir, desde aquí yo creo que Dios empieza a cambiar mi vida y me empieza a llamar y me empieza a buscar? ¿En qué momento fue eso? Es cierto que yo soy adventista de cuna desde que nací, porque mis padres eran adventistas, y yo me bauticé a los 10 años. Yo creo que a esa edad que yo tenía 10 años, mi compromiso realmente fue cierto, ¿no? Yo me quería bautizar y veía como era una etapa importante. Pero realmente creo que tuvo que pasar unos años más hasta que llegué a ser joven para realmente empezar a tomar una decisión. Y sobre todo fue en la universidad cuando realmente te enfrentas a situaciones a veces difíciles y eso hizo que me tuviera que acercar más al Señor. Y entonces vi cómo el Señor dirigía mi vida de una forma más completa, ¿no? Y ahí fue un cambio realmente significativo, en el que yo vi como Jesús era lo más importante en mi vida. No era el hecho de ir a la iglesia, sino que Jesús era el que tenía que ser el timón de mi vida, el que tenía que dirigir todas mis cosas. No el grupo de jóvenes que pudiera estar a gusto o el estar en una iglesia, sino que realmente Jesús fuera el centro. Es muy difícil tener esa convicción a los 18 años. Para muchos jóvenes es complicado. Sí. Y creo que ese podría ser el consejo para aquellos jóvenes que están buscando la verdad. Porque hoy en día los jóvenes están en la iglesia, pero a veces solamente por un grupo de amigos. Sí. O solo porque tienen que ir, porque sus padres les dicen que es bueno. Sí. Y ellos todavía no están conscientes de qué es lo que están haciendo. Sí. Entonces, como usted decía, que Jesús sea el principal motivo de nuestra vida, Sí. sería la solución para que los jóvenes puedan creer
un poco más y no se Sí, vayan. eso es cierto, pero también puedo entender, porque yo he sido joven, y puedo entender que cuando tienes un grupo en la iglesia de jóvenes en el que tú estás a gusto y te encuentras bien con ese grupito, eso hace que tu compromiso con la iglesia sea mayor y tus vivencias con Dios sean mayores. Pero por descontado es necesario tener un encuentro con Jesús, porque realmente eso es lo que va a hacer que tú puedas continuar en la iglesia con las verdades realmente conocedor de que realmente estás decidido a seguirle, ¿no? Porque es importante la amistad, es importante que tengas momentos de relacionamiento con los de la iglesia, ¿no? Pero también si no tienes un encuentro con el Señor, corres el riesgo de finalmente pues marchar de la iglesia por cualquier circunstancia que pueda ocurrir, ¿no? Claro, claro. No hay una base Sí, sólida en la que sí, nosotros eso es. creamos. Muy bien, hermano. También hay un aspecto importante en las iglesias que es la música. Y la música, ahora veo que la música de afuera se está asemejando mucho a la música adventista que nosotros Sí. practicamos. Ya veo cómo se usa la batería, cómo se usan ciertos instrumentos que también se usan afuera y ya no hay ninguna diferencia. Eso ahora siento que es preocupante, que no debería ser lo correcto, porque el pueblo adventista debería diferenciarse de los demás, incluso desde la música, Sí. ¿no? Y usted tiene un gusto por la música especial. Usted ha hecho algunos cursos, tiene algunos estudios sobre la música. ¿Cómo afecta la música a nosotros como personas? Sí. ¿Cómo pasa eso? ¿Puede contarnos un poco? Sí. Primeramente, pues sí, a mí me gusta la música muchísimo. Yo creo que desde que mi madre estaba embarazada y yo estaba ahí dentro y ella Y cantaba ya en un escuchaba coro música. y yo ya creo que escuchaba. Luego también crecí en una iglesia que le gustaba mucho la música y sobre todo con tres chicas que había en la iglesia que se llamaban Tere, Loli y Isabel. Saludos para ellas. Saludos. Que ellas realmente hicieron algo muy importante en mi vida en cuanto a la música, ¿no? Sobre todo una de ellas que se llamaba Tere, que ella tenía unas cualidades maravillosas para la música. E incluso en aquel momento aquellas cintas de cassette donde se escuchaban los Helados del Rey y otros grupos de aquel momento, pues era capaz de sacar absolutamente todas las voces de esos Solamente cantantes, solo escuchando nada escuchando más. y lo pasaba a partituras de Ah, música. también sabía Sí, escribir partitura. sí. Ah, ya. Entonces venía con toda la ilusión, oye Víctor, que vamos a ver cómo suena esto a voces, y juntaba a sus hermanas, juntaba a mí o a alguno más, y entonces en un momento pues intentábamos cantar aquello que ella ya había traído, ¿no? Y en aquel momento yo también sabía música y entonces pues era más fácil que pudiéramos cantar cosas, ¿no? Y de hecho, pues desde que éramos pequeñitos siempre estuvimos involucrados un grupito de la iglesia cantando junto con ella y todo eso. Y sí que veo que ha habido una influencia y ha habido un proceso muy grande en cuanto a la música desde que yo era pequeño hasta la actualidad. Y he visto cómo la música ha sufrido una transformación muy grande y que mucha de la música que ahora se está escuchando simplemente lo único que cambia es porque la letra es cristiana. Creyéndose que solo la letra es Sí, la que importa. la que importa, pero realmente la música tiene un poder grandísimo en la persona. Una música puede ser alegre y sentirme alegre, o otra música puede ser triste y entonces pues mi ánimo puede bajar. Hay muchos estilos de música que pueden afectarnos aunque nosotros no nos demos cuenta sin que haya absolutamente ninguna letra. Entonces debemos de ser cada día más cuidadosos con aquello que escuchamos, ¿no? Y si vemos que en la iglesia está entrando música que razonamos con nuestro lóbulo frontal y nos damos cuenta de que esto me está recordando absolutamente la música que se escucha fuera de la iglesia, entonces tiene que hacerme pensar, ¿realmente esta música me eleva al Señor o me está alejando? ¿O me está haciendo sentir cosas o pensar en lo de fuera, ¿no? Entonces debemos de ser muy cuidadosos en ello y valorar toda la música que realmente escuchamos.
que escuchamos todos los días, Sí. ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo solía tener un playlist para el sábado y otro playlist diferente para la semana, Sí. que no eran canciones adventistas, pero no nos damos cuenta de que todo repercute en nuestro cerebro, todo tiene una influencia. Y a veces parece, ay, qué extremistas que son, no comprenden, somos jóvenes, estamos así, pero cuidado, es tu vida la que está en juego, Sí. ¿no? Tienes que tener cuidado con lo que metes Así aquí es. adentro. Y ahí justamente la música afecta a un órgano en nuestro cerebro, Sí. ¿no? Que se llama el lóbulo frontal, Sí, que el lóbulo justamente está frontal. aquí. ¿Cómo lo afecta? ¿Puede contarnos también? Pues sí, toda la música afecta a nuestro lóbulo frontal. Y hay diferentes tipos de música, pero si nos vamos a los extremos podemos estar escuchando música que realmente no sea adecuada, y nuestro lóbulo frontal, cuando escuchamos ese tipo de música, lo que ocurre es que podemos hablar de dos tipos de ondas, hay muchas más, pero podemos hablar de las ondas beta y las ondas alfa. Cuando nosotros escuchamos este tipo de música no adecuada, pues nuestro lóbulo frontal se pone, por así decir, en lo que se llama ondas alfa. ¿Y qué ocurre? Que todo aquello que estamos escuchando entra a nosotros por medio del lóbulo frontal, pero sin razonamiento ninguno, Sin ningún filtro. sin valorar, Sea sin bueno, ningún sea filtro. malo, entra. Eso Nada es. más. Pero cuando realmente escuchamos música que es adecuada, nuestro lóbulo frontal es capaz de valorar y razonar las cosas mediante las ondas beta. Entonces lo que ocurre es eso, si yo estoy escuchando música, me da igual el tipo de música que yo escuche, pues puedo ser afectado realmente, como por ejemplo, si yo estoy escuchando música inapropiada, cuando yo vengo después de mi trabajo y estoy Cansado, cansado no quiero y yo me pensar. siento y no quiero pensar y me pongo, por ejemplo, aquellos que tienen el televisor en marcha, cualquier cosa que aparece por ahí, sea música o sean imágenes, yo lo estoy tragando, por así decir, porque estoy en un proceso de ondas alfa en el que no tengo ganas de razonar porque estoy cansado. Entonces en esos momentos deberíamos de ser muy cuidadosos con lo que vamos a ver o escuchar. Mejor sería que tuviéramos música ya preparada para esos momentos, que ya hemos analizado, que hemos visto que es adecuada para nosotros. Y entonces podemos relajarnos sin pensar, pero sabiendo que todo aquello que estamos escuchando va a entrar, pero va a ser bueno para mí. Pero cuando realmente estoy cansado y pongo cualquier cosa, finalmente va a entrar, y aquello que alguna música con alguna letra inapropiada, de escucharla tantas veces, finalmente puedo pensar que eso que es inapropiado de hacer ahora sí que lo es, ¿no? Porque va entrando y al final lo consideremos como normal, ¿no? Y realmente todo lo que entra por cualquier medio, Sí. sea por la boca, por los oídos, por los ojos, todo repercute en las decisiones que vamos a tomar en algún momento. Totalmente. Inconscientemente podemos tomar una decisión basados en lo que ya entró antes, Sí, ¿no? totalmente. Puede ser negativo o positivo, pero igual las decisiones están allí y pueden cambiar la dirección de nuestra vida. Claro, eso es completamente. como si a un niño, cuando es pequeño, sus padres o algunos amigos le dicen algo inapropiado, algo como por ejemplo, no, es que tú no sabes hacer las cosas, es que no haces nada bien, y se lo repiten una y otra vez, Exacto. finalmente ese niño crece pensando que no hace nada bien. Y se lo Y cree, se lo cree él mismo. interioriza. Pues con la música y con lo que escuchamos o lo que vemos, finalmente de estar continuamente escuchando lo mismo sin ni siquiera razonarlo, finalmente puede afectarnos. Puede afectarnos Sí. muy fuerte. Entonces hay que tener cuidado Sí. con la música que escuchamos. Quizás nos puede parecer aburrido los himnos, que en realidad son los más adecuados para escuchar, aunque también hay otras canciones Sí. de otros autores, Así es. no necesariamente el himnario. Sí. Hay canciones de otros autores que sí son adecuadas Sí. para escucharlas, ¿no? Así es. Y yo recuerdo que usted hace algún tiempo atrás, a cada departamento pasó con un USB Sí. dándonos música adecuada, Sí. porque no es que seamos aquí los perfectos y todos escuchemos la música adecuada, pero gracias por eso, por hacer eso, por tener esa iniciativa de que todos
escuchemos música adecuada mientras trabajamos. Claro. Finalmente, cada uno de nosotros tenemos que ir analizando las músicas para saber aquellas que realmente son buenas para nosotros, ¿no? Pero me gustó poder hacer eso para que así, mientras uno va analizando sus músicas, poder tener ya algunas para poder tranquilamente escucharlas y poder disfrutar también de ellas, claro. Exacto, sí. Muy bien, muchas gracias por compartir esa parte de la música. ¿En qué momento usted empezó a seleccionar de esa forma sus canciones, lo que escuchaba? Yo, pues, como cualquier joven, escuchaba música de iglesia, como has comentado hace un momentito, tenías una serie de canciones que escuchabas en los sábados y luego tenías ya otra serie de música que escuchabas de fuera de la iglesia, ¿no? Y no pasaba nada, no pasaba nada, Era crecías con normal. eso como algo normal, ¿no? Exacto. Pero llegó un momento en el que a través de algunas cosas que escuché sobre la música, que empezaron a hacerme reflexionar sobre lo que yo estaba escuchando. Y me di cuenta de que si yo seguía escuchando música de fuera de la iglesia, no me iba o no me estaba ayudando en mi vida espiritual. Entonces esa fue la primera decisión que tomé. Y entonces decidí eliminar un montón de música que tenía de fuera de la iglesia. Y sobre todo en aquel momento se compraba todo, se compraban los cintas de cassette, se compraban los CDs, se compraba todo eso. Era más doloroso. Y era muy doloroso deshacerse de todo eso porque te había costado un dinero. Claro. Porque ahora te descargas por internet y es mucho más sencillo y ya está. Pero en aquel momento era bastante costoso. Pero finalmente fue una decisión importante. Y tiré varias bolsas llenas de CDs, de cassettes, de toda la música que fuera de la iglesia, toda. Y pasado el tiempo hubo otro momento importante en el que entendí muchas más cosas y entonces dentro de la música cristiana me di cuenta que había música que era muy parecida a la música que escuchaba con anterioridad de fuera de la iglesia, porque era muy semejante a sus estilos. Y finalmente también tuve que hacer otra criba, es decir, eliminar mucha música de la cristiana. Y ahora pues tengo menos música, tengo poca música, pero por lo menos la que escucho la he analizado y he visto que es buena para poder disfrutar de ella, ¿no? Este es un punto importante, ¿no? Porque a veces creemos que ya dice música cristiana y por decir música cristiana ya está bendecida. Ya Dios la bendijo y puedo escucharla sin ningún problema, pero no es cierto. También dentro de la selección de música cristiana tenemos dificultades, hay problemas en escuchar música. Y Dios nos ha dado la capacidad de nuestro lóbulo frontal para que razonemos, para que realmente veamos qué es lo que entra a través de nuestras avenidas del alma, es decir, a través de los 5 sentidos que nos ha dado. Entonces debemos ser muy cuidadosos con todo lo que entra, porque eso formará parte de nuestra vida. Y todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, todo lo que comamos, finalmente tiene que realmente ser para beneficio nuestro, para acercarnos a Dios. Y aquello que realmente nos demos cuenta que no nos acerca a Dios, debemos de apartarlo, porque nuestro interés es que cada día estar más cerca de Dios. Exacto, debería ese ser el interés de todos en común. Por eso no debemos de basarnos en lo que me gusta o no me gusta, sino realmente basarnos en unos principios, basarnos en la palabra de Dios para que todo aquello que nosotros vayamos asimilando a través de los sentidos realmente sea algo bueno y que el Señor apruebe, ¿no? Sí, ya que habla de asimilar de nuestros sentidos, tenemos, bueno, la música entra por nuestros oídos, ¿no? Por aquí, pero también hay otro aspecto importante que entra por nuestra boca y es lo que nosotros comemos, nuestra forma de alimentarnos. A veces no es la adecuada tampoco, incluso dentro de la iglesia, a pesar de tener tanta luz, a pesar de tener estudios científicos que dicen que ciertos alimentos no son buenos para nada, pero nos gusta. Sí, por el nos gusto, gusta, ¿no? Y seguimos, ¿no? ¿Cómo es la alimentación de un misionero? Bueno, yo a los 18 años, antes de que decidiera ser misionero, ¿no? Fui a unos seminarios de un pastor que se llamaba, un doctor que se llamaba Yorka, y estuvo dándonos una serie de temas durante toda una semana referidas a una alimentación vegetariana, ¿no? Y explicó científicamente, explicó con
con la Biblia y con otros más datos, la importancia de poder alimentarse mejor y eliminar pues aquellas cosas que no eran buenas, como las carnes, los pescados, la leche, el huevo, los quesos, todo eso, ¿no? Y fue muy importante finalmente para mí esa semana, hizo que hiciera un cambio completo, ¿no? Llegué a mi casa, le dije a mi madre, mamá, no quiero ya comer más carne ni pescado. Sí que es cierto que seguí comiendo pues, el queso todavía un poco, lo que eran los huevos todavía, la leche también, pero pasando el tiempo también decidí eliminar todo eso y en estos momentos pues soy vegetariano, ¿no? Y creo que ha sido una bendición para mi vida, porque creo que me ha mantenido mucho más sano, porque cada vez las cosas están en peor condición, ¿no? Y los animales en la actualidad no podemos fiarnos mucho de cómo realmente están, ¿no? Y también personalmente me he dado cuenta que comiendo de esta forma el Señor me ha dado más capacidad en mi mente para poder tomar decisiones más importantes y también hacer cosas que quizás cuando comía de la otra manera me resultaban más complicadas de tomar decisiones. Sí, al igual que la música, alimentarse influye mucho en nuestra vida, ¿no? Porque la forma de alimentarnos nos dice qué tanto queremos seguir a Dios también, ¿no? Porque si nos alimentamos como se nos dé la gana o como nos guste, como nos agrade, también probablemente tratemos a Dios de esa forma. Cuando te quiero Dios, te necesito, vienes, y cuando no, mejor ahí nomás. Y estamos así, en ese trance. Me da curiosidad hasta ahora de cómo en una sola semana usted pudo cambiar y tomar una decisión firme hasta el día de hoy, que ya pasaron muchos años. Es cierto que no me acuerdo muy bien, pero en aquel tiempo venía a veces algunos pastores para darnos algunos cursos de cocina con sus esposas. Y quizás yo también estaba un poquito informado sobre todo eso, pero estos temas de este seminario realmente fueron un antes y un después. Que sí que es cierto que depende de las personas, ¿no? Hay personas que necesitan un proceso más lento, de ir poquito a poquito, ¿no? Y es normal, cada uno somos de una manera y a lo mejor algunos tenemos que ir pasito a pasito para ir tomando decisiones. Y quizás en la alimentación fue algo muy drástico en el que cambié por completo y otras cosas me ha costado más el poder hacer cambios, ¿no? Pero en cuanto a esto, pues fue bastante fácil y mi madre me lo hizo fácil porque ella me dijo, vale, pues no cocinaré el primer plato con carnes ni nada y el segundo ya se lo daré a los demás y a ti te haré otra cosa. Entonces fue muy fácil porque mi madre me lo puso en bandeja, ¿no? Es cierto. Sí, también es un poco complicado entrar a comer solamente vegetales, porque no es solamente comer lechuga, como se dice, o comer ensalada y ya está. También hay que tener un conocimiento de cuáles son los nutrientes que mi organismo necesita para sacarlo de las plantas y de los vegetales y meterlo a mi cuerpo, ¿no? Sí, porque hay gente que piensa que ser vegetariano es comer solo lechuga y ensaladas y nada más. Y hay una variedad muy grande de cosas que se pueden comer, ¿no? Sí, ese es el un aprendizaje, ¿no? Es el concepto que no solamente en la iglesia quizás, no lo sé, pero afuera sí. Porque yo tuve unos amigos, le dije, soy vegetariano, en algún momento soy vegetariano. Ya, pues tenemos tu lechuga. Ya está. Pero no es así, o sea, no es solamente dar lechuga y listo. Hay también una ciencia, cuánto debemos comer, porque incluso siendo vegetarianos podemos excedernos y puede causar daño también, a nuestro cuerpo. Totalmente. Entonces, qué bonito encontrar así una familia también con ese tipo de decisiones en cuanto a la música, ahora en cuanto a la alimentación. Tiene 2 hijos, ¿verdad? Pequeños. Sí, me gustaría saber de qué forma están educando ahora a sus hijos aquí en este lugar. Bueno, ellos vinieron, tengo 2 hijos, uno se llama Abel y una niña que se llama Jochebed. Abel vino aquí con 1 año. Un año tenía nada más y Jochebed tenía 2 años y medio aproximadamente. Claro, no se llevan mucho. Sí. Y bueno, el cambio ha sido realmente, yo creo que ha sido fácil para ellos porque ellos han venido aquí
en cuanto a la alimentación es lo que conocen, no han conocido prácticamente otro tipo de alimentación y para ellos lo ven normal, ¿no? Incluso cuando escuchan lo de la carne, dicen, ay, no me gusta, ¿qué es eso? Porque realmente nunca lo han probado y no saben lo que es, ¿no? Y sí que es cierto que la educación es difícil, no es fácil. La educación de los hijos... Cuando yo soy maestro de primaria y educación física y estuve trabajando muchos años y me resultaba mucho más sencillo estar en una clase con 30 alumnos o 25 o 30 alumnos y me resultaba más fácil de poder hacerles entender las cosas o educarlos en las horas que tenía de clases con ellos. Y con 2 que tengo me resulta mucho más complicado. Y antes pensaba que no, veía padres y decía, mira estos padres que no saben educar, ¿no? Pero ahora cuando estás en la piel de padre, te das cuenta de que tienes que estar muy cerca de Dios, comprometido con el Señor, para que realmente tus palabras, tu forma de actuar, todo lo que hagas, ellos finalmente lo absorban como una esponja, porque realmente lo absorben todo, tanto lo bueno como lo malo que tú tengas. Es cierto. Entonces, cuanto más cerca de Dios estás, mejor, porque entonces ellos absorben lo bueno, ¿no? Y es una educación que es diaria, ¿no? Y con toma de decisiones a veces complicadas, ¿no? Pero con la ayuda de Dios estamos ahí, pues haciendo esas decisiones de educar de la mejor forma posible a nuestros hijos, ¿no? Qué bueno, qué alegría. Ellos también seguramente van a crecer en este ambiente y van a ser también futuros misioneros. Amén, así ¿no? sea. Esa es la idea de la educación que les están dando. Sí. Porque también es otro tema muy amplio hablar de la educación verdadera, de lo que nosotros creemos como educación verdadera, la Iglesia Adventista cree. Es muy distinta también a lo que se suele hacer en las educaciones públicas. Sí. ¿Usted qué opinión tiene sobre la educación pública? Porque trabajó en una escuela, no sé si adventista. Sí, yo trabajé en escuelas adventistas siempre. Siempre en escuela adventista. ¿Cómo ve ese tipo de educación? También es buena, quizás no en ese aspecto, sino hay una diferencia ya entre la educación pública y la educación adventista, que inculca valores y que da algunas otras cositas, pero también siento que hace falta un poquito más. ¿Sí? ¿Es cierto o es mi perspectiva? Yo creo que es cierto. Yo estuve haciendo prácticas primeramente en colegios públicos al principio y sí que es cierto que hay una gran diferencia y los valores, aunque algunos sean parecidos, cuando Dios no está en el centro, finalmente no son unos valores realmente importantes, ¿no? Pero en los colegios adventistas también me he dado cuenta de que en un inicio los colegios no estaban, por así decir, patrocinados, no sé cómo decirlo, no sé aquí cómo se dirá, no estaban adheridos un poco a los colegios públicos, es decir, al Estado. Es decir... sus cursos, su plan curricular... Sí, su plan curricular. Al principio los colegios eran más escuelas de iglesia, pero llegó un momento en que esas escuelas de iglesia empezaron a crecer y tuvieron la opción de poder ser concertados o poder recibir algunas ayudas de parte del Estado económicas. Entonces, cuando uno realmente empieza a recibir algunas ayudas de los estados, pues lo que ocurre es que hay ciertos compromisos que tienes que hacer. Se tiene que cumplir. Y al hacer ciertos compromisos, pues hay ocasiones que a lo mejor puede traer ciertas dificultades y que no puedas realmente hacer lo que tú quieres, sino que hay ciertas cosas que tienes que hacerlas como el Estado quiere porque te está cediendo ciertas cosas, ¿no? Claro. Y eso pues en algunos países realmente está ocurriendo que están habiendo ciertas dificultades en los colegios adventistas. Y entonces la educación que se está dando pues está quizás, esa educación verdadera se está perdiendo un poquito. Se está perdiendo poco a poco y hace que el estudiante o el niño o el joven que está en esas instituciones pues realmente no esté realmente comprometido
con lo que es ser un cristiano adventista del séptimo día, sino que está siendo salpicado por otras cosas de fuera que finalmente le pueden hacer dificultoso el poder decidir para el Señor de una forma más clara. Entiendo. Sí, es también un tema delicado la Sí. educación, porque estamos tratando con vidas, Sí. ¿no? No estamos tratando con mesas o con carpetas, sino son vidas las que se tienen que educar adecuadamente. Sí. Es muy difícil. Qué bueno que la educación también sea parte de toda esta filosofía adventista que nosotros tenemos y abarca mucho más. ¿Usted tiene cuántos años de casado? Tengo ahora 18 años de casado. 18. Hace poco cumplieron, ¿verdad? Sí, Vi hicimos una nuestro foto allí aniversario. Sí. en Facebook. 18 casados. 18 años de casado. Sí. ¿Usted cree que Dios tiene una persona específica para cada uno? ¿O cómo es su creencia en ese aspecto del relacionamiento? Yo creo que si nos dejamos llevar por lo que el Señor quiere, por si nosotros tenemos una vida comprometida con Dios, si nosotros tenemos interés por seguir sus caminos y dejar que su Espíritu Santo nos dirija, el Señor tiene una persona elegida para tu vida, ¿no? Y yo creo que el Señor pues finalmente me trajo a Ana para mi vida, ¿no? Ella no era adventista. Ella nos comentó un poco se bautizó más tarde, ¿no? Y yo cuando llegó a la iglesia finalmente no... yo la vi como una niña porque nos llevamos 8 años y medio aproximadamente. Entonces yo cuando llegó ella tenía 15, 16 años aproximadamente y yo pues la vi con mi prima que tenía 10 años menos que yo. Y digo, bueno, pues ahí ha venido una niña más a la iglesia, que es de fuera, y entonces se integró en el grupo de jóvenes que yo estaba llevando en aquel momento. Pero nada, nunca pensé en nada de eso, ¿no? Pero con el tiempo, pues cuando ya me fui a trabajar afuera, a Madrid, pues entonces empezó a surgir el amor, ¿no? El Señor nos empezó a unir de una forma u otra. Y vi como el Señor finalmente me dio una persona idónea para mi vida. Ella se bautizó a los 18, creo que fue, 18 años. Yo marché a los 25, 26, marché a trabajar a Madrid. Y ella pues ya se había bautizado, llevaba ya algún tiempo bautizada. Y ya con el tiempo pues surgió, ¿no? Surgió ese encuentro, ¿no? ¿A qué edad se casaron? Yo tenía 31 años. 31 años. Sí. Así que yo no soy de los que se casaron cuando tenía 20 y tantos, sino que yo fui de los maduros, ¿no? Porque, no sé, en aquel momento tampoco tenía la necesidad de casarme, estaba en la iglesia, estaba con mis estudios. Estaba ocupado. Sí, no estaba ansioso por, uy, que voy a quedar soltero y todo eso, ¿no? Así que para aquellos solteros que tengan 30, 29, 27 o por ahí, que no estén desanimados o ansiosos, porque el Señor en su tiempo ya pondrá si tiene que poner una persona en tu vida. Es muy importante lo que dice sobre la edad, porque hay personas que piensan que las cosas se deben hacer a cierta edad y si no las haces ya se te está pasando el tren. Sí. Como por ejemplo estudiar, ¿no? A los 22, 23 años tú ya deberías tener una carrera, si no, ¿qué hiciste con tu vida? Sí. Y te matan toda la vida futura solo porque no hiciste eso, que no es tan complicado. Igual en el casamiento, ¿no? Si llegas a los 30, 31... 32, o sea, ¿qué pasa, no? No pasa nada, absolutamente. Hay tiempo para todo. Ajá. Y yo he tenido tiempo de estar pues muchos años con Ana sin tener hijos, después teniendo hijos, otra etapa, y tienes etapas para todo, incluso para seguir estudiando, para seguir profundizando en las cosas, en la palabra de Dios, en otras cosas que te gusten, ¿no? Es hermoso el poder no perder las ganas de aprender. Hay que aprender siempre, durante toda la vida. Es cierto, sí, Ana nos comentaba que después, cuando ya se casaron, allí recién ella empezó a estudiar. Sí. Entonces no hay ningún problema, no pasa nada, mejor dicho. Hay tiempo para todo, para estudiar, para cualquier cosa. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Qué cosas, bueno, dentro de todo esto que estamos hablando, puedo recalcar un punto importante, que
nuestra vida se basa en la primera decisión de seguir a Dios, ¿no? Si yo decido seguir a Dios, voy a escuchar la música adecuada. Si yo decido seguir a Dios, voy a comer lo adecuado. Si yo decido, también no tengo problema con la persona que voy a elegir, si es que llega, ¿no? Entonces, todo se basa en esa decisión sumamente importante. Es muy complicado también tomar esa decisión. Hay jóvenes que se van por otros caminos, ven otro tipo de filosofía, ven otros mundos que a veces no se conocen mucho y es muy, muy difícil hacerlo. Usted tomó la decisión de seguir a Dios. ¿Y en qué otro aspecto influyó esa decisión en usted, en su vida? ¿Puede recordar algún otro aspecto? En el que hizo que mi vida pudiera cambiar. Ajá, por haber decidido seguir a Dios. Es cierto que cuando uno se compromete para estar con Jesús, tomas decisiones, como tú comentas, en cosas, ¿no? Vas tomando poco a poco decisiones, vas dejando esto, vas dejando aquello, porque no sé por qué no. Creo que el Espíritu Santo te va haciendo que tomes decisiones importantes. Y aquello que a lo mejor en un principio te parece complicado, después todo cambia. Cuando tienes un acercamiento al Señor, Él te va llevando a dejar esto o aquello, o tomar esto como importante o aquello no. O finalmente que tu matrimonio pueda ser guiado por el Espíritu Santo o no pueda ser guiado por el Espíritu Santo. Otra decisión importante de mi vida en la que me ha hecho seguir con Él fue cuando en el 2012-2013, pues empecé a escuchar algunos temas ocultos de algunos pastores que hablaban sobre el ser misionero, el de poder hacer un servicio más especial hacia el Señor, ¿no? Y escuchando todo eso, pues empezó a nacer en mí la necesidad de poder experimentar eso. Y poco a poco, aunque ya con mi esposa habíamos hecho algunos cambios de casados en cuanto a poder hacer más cosas por la iglesia, el poder hacer estudios bíblicos, el poder hacer grupos pequeños. Ya estaban en actividad. Que ya estamos en actividad, todavía veíamos que a lo mejor quedaba algo más, que no sé, algo más podemos hacer por el Señor. Yo sobre todo sentía esa falta de que algo necesito más, ¿no? Y a través de estos cultos, estos temas, pues me di cuenta de que a lo mejor podíamos dar un pasito más en cuanto a dedicarse un poco a ser misioneros o probar lo que es ser misionero, ¿no? Y me acuerdo yo que en esos temas los pastores decían, prueben un año como misioneros y luego ya hagan su vida, hagan lo que quieran, pero hagan una experiencia de un año. Y yo decía, ¿por qué un año? Total, un año, bueno, pues un año. Y finalmente, pues poniéndolo en oración y diciéndoselo a mi esposa, que en un principio no estaba muy convencida de ello, pues finalmente pues decidimos un día en el 2014 venir aquí a Bolivia, y esta experiencia, como he dicho otras veces, marcó totalmente nuestra vida. Esa fue su primera experiencia de misioneros. Sí, y eso fue un cambio totalmente muy importante, en el que me di cuenta de que el servicio al Señor debía de ser un servicio más intenso y más verdadero. Y que ahí ya entró el pensamiento de, ¿y si me dedicara a ser misionero durante toda mi vida? Ahí vinieron esos planteamientos de vida, de poder hacer ese cambio, ¿no? Una decisión muy trascendental. Totalmente. Porque ser misionero es entregarle todo ya. Sí. Ya literalmente entregarle todo a Dios. Dios, tú verás dónde vivo. Dios, tú verás con qué como. Claro. Dios, tú verás mi economía. Dios, tú verás todo. Sí. Entonces, sí, es muy complicado. ¿Qué consejo podría darle a los jóvenes que en algún momento han pensado ser misioneros o quizás no saben que existe este mundo? ¿Qué consejo podría darnos? Pues yo les daría el consejo de que se lancen. Es decir, que estén donde estén, si tienen la oportunidad de hacer una vivencia como misioneros o voluntarios, misioneros voluntarios, que lo hagan.
esa experiencia puede marcarles totalmente la vida y realmente pueden darse cuenta de que tienen una misión muy grande que el Señor tiene para ellos. Entonces, que prueben. Es importante probarlo, que no tengan miedo, que el Señor está con ellos, que el Señor va a estar a su lado en todo momento. Y finalmente eso puede hacer que tomen un rumbo totalmente de vida y que vean que la mayor necesidad es entregarse al Señor y seguir con Él dirigiendo sus vidas, ¿no? Y cuando hablamos de misioneros, sobre todo hay una diferencia, ¿no? De ser misionero pagado por la iglesia, que puede ser un pastor misionero, que vayas a misiones, en el que recibes un sueldo, y otra cosa es ser misionero voluntario, como somos nosotros, donde no percibimos un salario. Exacto. Entonces la dependencia de Dios es mucho mayor. Más fuerte. La dependencia del Señor debe ser completa. ¿Por qué? Porque no tienes los recursos que yo tenía cuando estaba trabajando. Y en cierta manera, cuando uno está trabajando, maneja su vida porque tienes un sueldo al mes y con ese sueldo tú dices, pues esto para aquí, esto para allá, esto para mis caprichos, esto para lo otro. Y finalmente tú controlas todo. Y no dejas en cierta manera que el Señor dirija tu vida. Pero cuando realmente no tienes un sueldo, finalmente tienes que acudir al Señor para que Él controle tu vida, porque el ingreso no viene de una nómina, no viene de una paga que tienes al mes, sino que viene de ¿qué? De que el Señor dirige las cosas para que no te falte de nada, para que finalmente te supla de aquellas necesidades que necesites económicas en ese momento. Y hemos visto claramente cómo el Señor hasta estos momentos ha estado con nosotros, incluso en este proceso de visados de los primeros 3 años y después este último que es el visado de permanencia, como el Señor finalmente ha proveído de lo que necesitábamos para poder tener esos visados, que realmente es bastante dinero aquí en Bolivia. Sí, recuerdo que ustedes estaban saliendo todas las semanas y me ha pasado, también soy extranjero aquí, se gasta mucho, incluso para salir de aquí es un poco complicado y hay un gasto. Pero vemos que el Señor realmente se acuerda siempre de nosotros, está a nuestro lado y suple las necesidades que son necesarias. no han tenido ninguna necesidad en todo este tiempo. Cuando hemos tenido necesidad, lo hemos orado, se lo hemos dicho y Él finalmente ha proveído. Es como, yo en estos momentos estoy realizando un curso de psicología bíblica y de 12 asignaturas que tenía mucho interés en hacerlo, ¿no? Pero cuando lo vi en el Facebook, que lo da Gerardo Payán, ¿no? Es un psicólogo. Entonces yo vi, uy, qué hermoso podría ser el hacer este curso, ¿no? Pero no tengo dinero para poder hacer el curso. Y oré al Señor, ¿no? Y el Señor, pues, puso en mi mente una persona. Y nada, dije, bueno, pues hablaré con ella, ¿no? Y conversé con ella, hablé con ella y él me dijo, sí, por supuesto, te voy a enviar cada 2 meses, te envío el dinero para los 2 primeros meses. Si ves que después no tienes suficiente, me vuelves a escribir y yo te vuelvo a enviar los otros 2 meses. Y así desde que he comenzado, llevo ya unos 7 meses con el curso. Y él todos los meses me ha estado apoyando. Con total disposición. Con total disposición. ¿Cómo no voy a ayudar a un amigo mío que está de misionero y poder aportar algo en lo que está haciendo, ¿no? Entonces veo como el Señor finalmente aporta y provee cuando es necesario, ¿no? Entonces estoy feliz porque el Señor siempre se acuerda de mí. Qué bien, qué alegría escuchar. Es básicamente un milagro. Sí. Un milagro. En este mundo de ser misioneros se ven muchos milagros. Sí. Se ven muchas cosas que en nuestra vida normal, por así decirlo, no podemos ver. Yo descubrí, por ejemplo, aquí que incluso que una persona te pueda responder es un milagro. Ya es un milagro. Quizás no se entiende mucho porque necesita más explicación, pero para mí ahora es un milagro. Sí. De pedirle un favor a alguien y que esa persona lo haga, es un milagro. Sí. Y también es un milagro ver cuanto más te relacionas más con la gente, cuanto más te dedicas a interesarte por las necesidades de los demás,
es algo hermoso cuando te das cuenta que recibes mucho más de lo que te puedes imaginar. Por ejemplo, si vas a algún campo misionero o vas a alguno de los pueblecitos pequeños que hay aquí y empiezas a relacionarte con la gente o algunas casas que hay por la zona en la que entras en sus hogares y empiezas a interesarte por ellos, el mayor beneficiado eres tú, porque ves cómo el Señor hace milagros, no solo en tu vida, haciéndote sentir útil, sino que está haciendo milagros en las personas con las cuales estás hablando, ¿no? Y eso en España lo empezamos a experimentar mi esposa y yo cuando realmente empezamos a hacer estudios bíblicos con personas que no conocían al Señor, ¿no? Y aquí lo vemos mucho más, cuando realmente te relacionas con personas que quizás no tienen los recursos que a lo mejor se pueden tener en España, sino que tienen recursos más básicos, más pequeños, y cómo puedes relacionarte con ellos y cómo realmente ellos pueden abrirse a la palabra de Dios y cómo ves cómo el Señor hace esos milagros importantes en su vida para que tomen decisiones importantes. Eso no se paga con nada y eso es hermoso y te llena el corazón de una forma muy grande, ¿no? Y de allí viene la felicidad y la Sí. alegría que a veces se muestra, Sí. ¿no? Y que no encontramos en otro lado. Sí. Ahora, es a veces complicado o un tema también que nosotros conversamos mucho acerca de los planes que un misionero puede hacer a futuro, porque si nuestra dependencia está completa de Dios, a veces no solemos ya hacer planes. Yo no sé si eso confundirlo con ociosidad, con pereza, o realmente con dependencia de Dios. Y a veces se puede confundir. No sé cuáles son los planes que usted tiene ahora o decidió no hacer planes para depender completamente de Dios. Realmente la dependencia de Dios tiene que ser completa y tiene que ser diaria. Pero yo estoy convencido de que el Espíritu Santo también pone en nosotros la necesidad de poder pensar en proyectos nuevos o en planes nuevos. Porque el simple hecho de no querer hacer nada o simplemente estar diciendo, bueno, pues si no recibo una visión del Señor diciéndome que haga esto, no voy a hacer nada, me voy a cruzar de brazos, ¿no? Yo entiendo que a través de la palabra de Dios, a través de otros medios, el Señor utiliza para poder realmente traer a tu mente el poder seguir haciendo cosas para poder trabajar para Él. Entonces, Él crea nuevos planes, nuevos proyectos en tu vida para que no mueras, para que no te sientas ocioso sin hacer nada, ¿no? Claro. Y es importante, porque si no, yo a veces he visto a ancianos que una vez se han jubilado, ya no están trabajando, pues ya piensan que ya no tienen que hacer nada más. Se sientan en su silla, se ponen el televisor y no hacen absolutamente nada más porque piensan, no, llegó mi tiempo de estar descansado y tranquilo. Pero yo creo que realmente no llegan a ser todo lo felices que pudieran ser, dejando que el Señor pueda poner proyectos quizás no tan grandes, tan ambiciosos, porque son ya más mayores, pero pequeños proyectos para sentirse realizados y sentir que el Señor sigue trabajando en sus vidas para poder hacer para hacer cosas buenas por el Señor. Claro, es que si encuentras algo que te da felicidad, que te da tranquilidad, nunca te jubilas de esa actividad, no y tienes sigues por qué haciendo con hacerlo. alegría, ¿no? Exacto, y hasta el último día de tu vida tendrías que hacerlo. Y eso es lo que yo veo en ustedes dos, ¿no? Que hay alegría, hay felicidad en hacer lo que están haciendo. Y eso inspira mucho a los alumnos que estamos aquí, inspira mucho a la juventud, inspira para que también podamos de alguna forma conversar, hacer algunas preguntas y poder nosotros convencernos de qué camino seguir, si hacer planes o no, o de repente nuestros planes los hacemos, pero de alguna forma van a ser cambiados por la voluntad de Dios. Hay una cosa importante que creo que debemos de tener en cuenta. Nosotros podemos tener proyectos, pero no sepamos realmente, y Señor, ¿realmente esto que estoy pensando en mi mente es algo que tú quieres? O quizás son cosas mías que quiero hacer y se acabó, ¿no? Y no son realmente dirigidas por ti. Pero es cierto que nosotros tenemos un proyecto que se pueda poner en nuestra mente, una idea de hacer algo, pues es primeramente orar, ¿no? Orar al Señor para decirle, Señor, esto que ha entrado en mi mente, ¿es dirigido por ti o no? Si no es dirigido por ti, pues haz que se diluya, ¿no? Poco a poco. Pero si realmente es importante para ti y me lo has puesto en mi mente, pues que esto continúe, que crezca, ¿no?
Y también es bueno que ante esa necesidad o esa decisión de ese proyecto podamos también hablar con personas que a lo mejor tengan experiencia, que realmente puedan aconsejarnos a la hora de ese proyecto que queremos hacer, para que nos puedan decir qué les parece, ¿no? Y finalmente hay una cosa importante, que si tengo paz, si realmente yo tengo paz con ese proyecto o eso que quiero hacer, realmente estoy tranquilo, sabiendo que sí, realmente no tengo ninguna inquietud, sé que realmente el Señor está dirigiendo esto, entonces avanza y sigue adelante, porque realmente es una comprobación de que el Señor está dirigiendo esos Claro que proyectos sí. o esas cosas que tú tienes para poder hacer, ¿no? Sí, también el mostrar tu proyecto, el mostrar tu idea y que las puertas se abran Claro. también es un indicador de que, bueno, si lo oraste, si le preguntaste, es una respuesta de que Dios sí te está dando la Sí. oportunidad de hacerlo. Hay que hacerlo lo mejor que se pueda, con todo el esfuerzo posible, que salgan bien las cosas porque son para Dios y te está dando las oportunidades, las capacidades, las habilidades para hacer lo que está en tu mente, Sí. ¿no? Qué bueno. Entonces, sería recomendable hacer planes, pero preguntarlo, pedir consejo, como usted dice, Sí, y orar mucho por ese plan. totalmente. ¿Qué consejo usted nos daría ahora para los adventistas que vemos allá afuera? Hay muchas preguntas que ellos tienen, muchas dificultades, muchas incontinencias que quizás ven en la Biblia al estudiar. ¿Cómo usted resuelve sus preguntas y cuál sería su consejo para nosotros resolver ciertas preguntas? Las preguntas pueden ser muchísimas, ¿no? Porque cada joven es individual, Es un mundo es un diferente. mundo diferente, ¿no? Es cierto que el joven muchas veces tiene contradicciones en cuanto realmente lo que Dios dice es adecuado o finalmente no, si va a ser bien para mi vida dedicarme al Señor o finalmente es mejor que yo siga mis pasos olvidándome de Él. Yo personalmente, por mi vida que he tenido, me he dado cuenta de que hay momentos en la vida en que tienes contradicciones y que tienes muchas preguntas, pero hay que finalmente no desprenderse de lo que Dios quiere en tu vida. Puedes tomar decisiones correctas o incorrectas, pero finalmente que Dios siga formando parte de tu vida, de tus decisiones. Que a lo mejor hay veces que pueden ser no muy correctas las decisiones que tomes, pero que esas decisiones no impidan tu contacto con el Señor. Hagas lo que hagas, por favor, estate con el Señor y cuenta con Él para todo. Quizás en el primer momento pues no veas que realmente el Señor esté haciendo algo grande en ti o en tu vida o en tu decisión, pero si tú el contacto con Él no lo pierdes, puede ocurrir que más adelante veas cómo el Señor sí que está dirigiendo por completo tu vida. Es decir, la separación entre tus planes y Dios no puede separarse nunca. Hagas lo que hagas, cuenta con Dios. Aunque a veces no te creas que realmente Dios puede hacer algo grande en tu vida, confía en que hay otros que lo han hecho, han confiado en Dios y finalmente han visto cómo el Señor ha dirigido por completo sus vidas. Confía en esa experiencia de otras personas que han vivido eso. Porque sin Dios, finalmente la vida es mucho más difícil, mucho más complicada. Y cuando estás con Dios, aun en las dificultades y en los problemas, ves realmente cómo el Señor lo está dirigiendo todo. Y yo me he sentido realmente acompañado por Dios durante toda mi vida. Puedo decir que aun en mis cosas que he tenido y mis dificultades y mis problemas, el Señor siempre ha tenido un cuidado especial por mí. He visto que siempre ha estado como mimándome, ¿no? Y ya a veces pensaba cuando era más joven, no, es que yo no tengo una experiencia así enorme con Dios como otras personas que a lo mejor han tenido una crisis increíble y finalmente han vuelto a Dios y wow, ha habido un cambio espectacular. Claro, un antes y un Un antes y un después. después. Y yo no he tenido eso, pero a la larga cuando me doy cuenta de mi vida, le doy gracias a Dios porque
porque he sido mimado y no me he apartado de una forma como otros, ¿no? Y que el Señor finalmente me ha tenido ahí y le doy las gracias porque finalmente no he pasado ese límite y me siento muy protegido por Él en ese sentido. Que sí, que hay ciertas personas que han pasado por momentos así difíciles y luego han vuelto y ha sido algo maravilloso también en sus vidas, ¿no? Pero estoy contento porque el Señor finalmente me ha llevado en pañales durante toda mi vida. Estoy Se siente agradecido por entonces ello. cuidado, Sí, protegido por Dios completamente. en todas las cosas. Es interesante saber o abrir los ojos y ver en qué momento Dios estuvo allí Sí, presente. Es muy reconfortante para el alma porque ves que tuvo que ser Dios, no hay otra cosa, sí, tuvo que ser Él. No hay otro sustento, no hay otras palabras para ver que eso realmente actuó sí. en tu vida Así y fue es, Dios. así es. Mm. Qué bueno, hermano. Muy bien, hemos tocado varios temas, hemos hablado de varias cosas. No sé si para ir cerrando usted tiene alguna enseñanza que la vida le dio, que quiera compartir con nosotros, con los que nos ven, que usted crea que sea útil. A mí me gustaría pues, decir un texto de la Biblia que se conoce muy bien, que se encuentra en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, que siempre el Señor estará y está con nosotros, porque para Dios nosotros somos muy especiales. Cada uno somos muy especial para Dios y por lo tanto Él está pendiente de nosotros. Al igual que una planta cuando nace, el Señor está pendiente de ella, como va creciendo. El Señor Dios está pendiente de nosotros desde que nacemos o incluso antes de nacer ya tiene un proyecto, ya tiene algo para nosotros y está acompañándonos durante toda nuestra vida. Entonces es cierto que hay veces me ha ocurrido en el pasado que puede haber sentido que el Señor no estaba o no sentía que estaba. Pero el texto bíblico dice claramente: yo voy a estar contigo, donde quiera que vayas, voy a protegerte, voy a cuidarte. No te preocupes, sigue mis pasos, sigue conmigo y verás cómo la vida es diferente. Amén. Amén. Siempre te sustentaré, Con la siempre diestra de te mi justicia, protegeré. siempre. Esa es la promesa que encontramos en la Biblia y gracias por hacernos recordar esa parte de la Biblia. Hay muchas promesas en la Biblia, Muchísimas. muy interesantes, mucho por analizar, mucho por descubrir de la Biblia, muchos temas por tocar, muchas cosas por conversar. Me da alegría que usted haya estado aquí en esta oportunidad. Gracias por venir. Ya muy pronto estaremos con ambos, con usted y su esposa. Ok, Muy pronto ya pactaremos la fecha de acuerdo. para que estén juntos. Pero gracias hermano Víctor, por su dedicación, por su organización, la organización que ha tenido aquí, por todo lo que hace por nosotros. No sé si por todos es bien recibido, yo creo que sí, pero quizás por allí pedirle también disculpas, perdón por alguna cosa que alguien hizo y no le hicimos sentir bien, pero también entiendo lo difícil que es estar haciendo lo que usted hace. Muchas gracias por eso. Personalmente le agradezco porque en algún momento usted se acercó a mí y me dijo: si tienes algo, puedes conversar conmigo, puedes contar conmigo. Hasta ahora lo recuerdo. Tu esposa también lo hizo en otra oportunidad y fueron los dos únicos que lo hicieron. Gracias por eso, muchas gracias. No es que esté reclamando que los otros no, no estoy reclamando eso, pero aprecio mucho eso. Aprecio mucho que ustedes dos lo hayan hecho. Perdón si no tuve quizás la confianza en ese momento, pero eso sí ayuda mucho a un joven que no se sabe por qué está pasando, o quizás no está pasando nada, pero el acercarse y decirle: oye, tienes un amigo. Sí. Wow, gracias, de verdad, muchas gracias. Sigan haciéndolo, practiquen eso, porque no se sabe en qué etapa la persona está. Pues gracias a ti, gracias a vosotros, porque realmente es una bendición muy grande el poder estar con jóvenes.
¿Por qué? Porque uno cuando ya empieza a tener cierta edad, la juventud hace que uno se sienta más joven. Y es cierto que el poder ayudar o el poder ser amigos de gente joven te da muchas recompensas y te da ganas de continuar y seguir adelante. Y es muy bonito el poder ver los retos o todas aquellas cosas que el joven o la joven tiene, ¿no?, en esta vida. Y pues en lo que podamos aportar o podamos ayudar, pues ahí estaremos, ¿no? Qué Y sí, alegría. es cierto, y cuanto más cercanos del Señor estemos, pues quizás nuestros consejos serán mucho más buenos, ¿no? Entonces, pues también uno tiene a veces dificultades, porque uno es humano, ¿no? Y quizás hay momentos en los que le gustaría actuar de formas diferentes, le gustaría ser como personajes de la Biblia que han sido tan espectaculares, ¿no? Tan especiales Sí, y pero bueno, grandes. en ello estamos y pidiendo al Señor cada día que dirija nuestras vidas para poder servirle y serviros de la mejor forma posible. Qué bueno. ¿Todavía tienen planes de estar aquí? Sí, ¿Por cuántos años? Depende de Dios. sí, depende de Dios. Por el momento el Señor dirá, ¿no? Pero por el momento, pues el Señor nos ha traído aquí y continuaremos hasta que el Señor diga una cosa diferente, ¿no? Ujú. Así Gracias, muchas gracias por su trabajo. Para terminar, me gustaría saber, hoy en día muchas personas, todo el mundo creo, está buscando la felicidad y lo busca en diferentes lugares, sí, ¿no? En el dinero, en personas, en relaciones, en la familia misma, incluso en nosotros mismos buscamos la felicidad, pero sin éxito, sin encontrarla. ¿Usted considera que es feliz? yo considero que soy feliz porque Dios es lo más importante en la vida. Considero que una persona no es feliz completamente si Dios no está a su lado o si no cree que Dios tiene que estar a su lado, porque Dios está finalmente al lado de todos, pero depende de nosotros que queramos o no queramos que el Señor esté trabajando en nuestras vidas. Y por descontando veo que de todas las cosas que hay en este mundo, si Dios es lo primero, todo será por añadidura. Mi matrimonio no funcionaría si realmente Dios no fuera el primero, estuviera en primer lugar. Si funciona el matrimonio es porque Él está en primer lugar. Si realmente yo educo a mis hijos de una forma adecuada es porque Dios está en primer lugar. Si yo, por ejemplo, sirvo aquí y de la manera que cuanto más o cuanto mejor sirva en este lugar es porque más cercano de Dios estoy. Para mí todo se enfoca en Dios. Si Dios no es el centro de tu vida, sí, puedes ser feliz, pero te quedará algo para tener la felicidad auténtica, ¿no? Muy bien, muchas gracias por compartir. Nuevamente, gracias por estar aquí. Vamos a concluir allí este episodio. Gracias a todos por ver este programa. Vamos a continuar más adelante, vamos a invitar más personas y vamos a adentrarnos un poco en lo que es esta vida de misioneros, ¿no? Para que todos puedan conocer, puedan animarse también a servir de esta manera a un Dios viviente. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por todo. Nos vemos.